Hay sentencias que no solo ponen punto final a un proceso judicial, sino que funcionan como una bofetada a la memoria selectiva de un país. La condena dictada por la Audiencia Nacional contra 5 alcaldes del Partido Popular por corrupción pertenece claramente a esa categoría. No porque sorprenda a quien haya seguido mínimamente la trayectoria judicial del PP en las últimas décadas, sino porque vuelve a confirmar, con hechos probados y resoluciones firmes, que aquello que durante años se intentó minimizar, relativizar o ridiculizar como exageración partidista tenía una base sólida y profundamente arraigada. El impacto político de esta sentencia no reside únicamente en los nombres propios de los condenados, sino en lo que representan colectivamente. Representan una forma de ejercer el poder local basada en redes clientelares, en el uso patrimonial de las instituciones y en la confusión deliberada entre lo público y lo privado. Representan también un modelo político que durante años encontró protección en el silencio interno del partido y en la complicidad externa de un ecosistema mediático dispuesto a mirar hacia otro lado. La reacción inmediata del Partido Popular ha seguido un guión ya conocido. Se habla de casos aislados, de hechos antiguos, de responsabilidades individuales que nada tienen que ver con el presente. Se intenta encapsular la condena en una burbuja temporal y política para evitar que contamine el relato actual del partido. Pero ese intento choca con una realidad cada vez más difícil de ocultar: la acumulación. Porque cuando las condenas se repiten, cuando afectan a distintos niveles institucionales y cuando abarcan distintos territorios, el argumento del caso aislado se convierte en una coartada vacía. En este contexto, las advertencias que Gabriel Rufián lanzó hace años adquieren hoy un significado político mucho más potente. En su momento, fueron tratadas como provocaciones, como exageraciones retóricas, como ruido propio de la confrontación parlamentaria. Se despreció el fondo para desacreditar la forma. Pero el tiempo y la justicia han hecho su trabajo. Y lo que entonces se quiso presentar como alarmismo aparece hoy como una lectura acertada de una realidad incómoda. Rufián no hablaba de un caso concreto ni de una persona concreta. Hablaba de un patrón. De una cultura política en la que la corrupción no era una anomalía, sino un riesgo estructural asumido como parte del juego del poder. Señalar eso no era un ataque al PP por interés electoral, era una advertencia democrática. Una advertencia que fue ignorada porque resultaba demasiado incómoda para quienes preferían cerrar filas antes que abrir debates internos. La condena de estos 5 alcaldes vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que el PP nunca ha querido responder de forma clara: ¿qué hizo realmente para erradicar la corrupción de sus estructuras? Más allá de discursos genéricos sobre regeneración, no hubo una asunción colectiva de responsabilidades, ni una revisión profunda de prácticas, ni una ruptura nítida con quienes representaron ese modelo. Se optó por resistir, por aguantar el temporal judicial y por confiar en que el paso del tiempo diluyera la memoria social. Esa estrategia puede funcionar durante un tiempo, pero tiene un límite. Y ese límite se alcanza cuando las sentencias se acumulan y la narrativa del pasado superado se vuelve insostenible. Porque cada nueva condena reactiva no solo el caso concreto, sino toda la historia que lo rodea. Reactiva Gürtel, reactiva la financiación irregular, reactiva los sobresueldos, reactiva la imagen de un partido gobernando mientras los tribunales desvelaban tramas de corrupción a distintos niveles. Desde una perspectiva de izquierdas, este momento no puede analizarse solo como un golpe al PP, sino como un síntoma de un problema democrático más amplio. La corrupción no se limita a quien mete la mano en la caja, se extiende a quien lo permite, lo justifica o lo tapa. Y durante demasiado tiempo, el PP optó por la defensa corporativa en lugar de por la limpieza interna. Esa decisión tiene consecuencias que no desaparecen con un cambio de liderazgo. La Audiencia Nacional no juzga intenciones ni discursos, juzga hechos. Y los hechos probados que sustentan esta condena desmontan muchos de los relatos construidos durante años para restar importancia a la corrupción. No se trata de errores administrativos ni de interpretaciones discutibles, se trata de conductas delictivas cometidas desde el ejercicio del poder público. Y eso es lo que hace que la sentencia tenga un impacto político tan profundo. El intento de algunos sectores de la derecha mediática de minimizar esta condena responde a una lógica defensiva ya conocida. Se busca reducir su alcance, evitar titulares incómodos y desplazar el foco hacia otros temas. Pero ese silencio selectivo no borra la realidad. Al contrario, refuerza la sensación de que existe una doble vara de medir cuando la corrupción afecta a determinadas siglas. La ciudadanía percibe cada vez con mayor claridad esta asimetría. Percibe cuando se amplifica un caso y cuando se oculta otro. Percibe cuando se exige dimisiones inmediatas y cuando se pide paciencia y perspectiva. Y esa percepción erosiona la confianza no solo en los partidos,
sino también en el sistema informativo que debería fiscalizar el poder con independencia. Rufián fue uno de los pocos que insistió, incluso cuando resultaba impopular, en que la corrupción del PP no podía tratarse como una cuestión del pasado superado. Hoy, la sentencia confirma que aquella insistencia no era oportunismo, sino una llamada de atención que fue sistemáticamente ignorada. El problema es que cuando las advertencias se desoyen, el precio lo paga la democracia en forma de desafección y cinismo ciudadano. El PP, una vez más, se enfrenta a la tentación de pasar página sin leerla. De pedir que no se generalice, de apelar al cansancio social y de exigir que se mire al futuro. Pero el futuro no se construye sobre el olvido forzado. Se construye sobre la asunción de responsabilidades y sobre cambios reales que eviten la repetición de los errores. Y esa asignatura sigue pendiente. Esta sentencia no condena solo a 5 alcaldes, condena también una forma de entender el poder. Una forma que concibe las instituciones como botín, que normaliza el abuso y que confía en la impunidad como red de seguridad. Que esa forma haya sido reiteradamente asociada al PP no es una casualidad ni una campaña, es una realidad judicialmente contrastada. Esta nueva primera parte del guión establece con claridad el marco político del caso. No estamos ante un episodio aislado ni ante un ajuste de cuentas partidista. Estamos ante la confirmación judicial de un problema estructural que fue denunciado hace años y que hoy vuelve a golpear con fuerza. Ignorarlo sería repetir el error que permitió que se reprodujera durante tanto tiempo. La condena de estos 5 alcaldes del Partido Popular no puede entenderse sin analizar cómo el propio partido ha gestionado históricamente la corrupción cuando ha ido apareciendo en sus filas. Porque más allá de los delitos concretos, lo que define a una organización política es su reacción ante ellos. Y en el caso del PP, esa reacción ha seguido durante décadas un patrón muy reconocible: negación inicial, minimización posterior, victimismo mediático y, finalmente, apelación al olvido colectivo. Cada vez que se destapaba un caso, la prioridad no era esclarecerlo ni depurar responsabilidades políticas, sino cerrar filas. Se protegía al partido como estructura antes que a las instituciones como bien común. Esa lógica convirtió la corrupción en un problema gestionable, no en una línea roja infranqueable. Mientras no pusiera en peligro inmediato el poder, se asumía como un coste más del ejercicio político. La Audiencia Nacional ha ido desmontando esa lógica sentencia a sentencia. No de golpe, sino de forma persistente. Cada resolución judicial ha añadido una pieza más a un puzzle que hoy resulta imposible de ignorar. Lo que antes se presentaba como acusaciones interesadas ha ido transformándose en hechos probados, con responsabilidades penales claras y reiteradas. El Partido Popular ha intentado siempre separar lo judicial de lo político. Ha defendido que una condena individual no afecta al conjunto del partido, como si las estructuras no tuvieran nada que ver con los comportamientos que se repiten una y otra vez en distintos territorios. Pero esa separación artificial no se sostiene cuando el patrón es sistemático. Cuando varios alcaldes, concejales, cargos autonómicos y dirigentes nacionales acaban condenados, el problema deja de ser individual para convertirse en estructural. Aquí es donde cobran especial relevancia las advertencias que Gabriel Rufián lanzó hace años. Rufián no hablaba de culpabilidades penales, hablaba de responsabilidades políticas. Hablaba de un partido que no había hecho limpieza interna, que no había cambiado sus mecanismos de control y que seguía funcionando con inercias peligrosas. En su momento, ese discurso fue ridiculizado porque señalaba demasiado alto y demasiado claro. Hoy, la sentencia confirma que aquel análisis no era exagerado. El problema no es que existan corruptos, el problema es que existan sistemas que los protegen, los promocionan o los normalizan hasta que la justicia actúa. Y cuando la justicia actúa, llega tarde para el daño democrático ya causado. El PP ha utilizado sistemáticamente el argumento del ya se ha pagado para cerrar estos debates. Se dice que hubo condenas, que los culpables fueron apartados y que el partido siguió adelante. Pero ese argumento es tramposo porque confunde consecuencias penales con responsabilidades políticas. Que alguien sea condenado no exime al partido de explicar por qué llegó a esa posición de poder, quién lo respaldó y qué controles fallaron. La condena de 5 alcaldes vuelve a activar esa pregunta incómoda. ¿Cómo fue posible que durante años ejercieran el poder local con prácticas corruptas sin que el partido actuara? ¿Quién miró hacia otro lado? ¿Quién prefirió no saber? Estas preguntas no tienen respuesta clara porque nunca se quiso responder a ellas. Y esa ausencia de respuestas es lo que hace que cada nueva sentencia golpee con más fuerza. La estrategia del PP ha sido siempre ganar tiempo. Confiar en que el ciclo mediático se agote,
en que la ciudadanía se canse y en que surjan otros temas que desplacen el foco. Durante un tiempo, esa estrategia funcionó. Pero el problema de ganar tiempo es que el tiempo también acumula pruebas, sentencias y memoria social. Y cuando todo eso converge, el relato se rompe. Desde una perspectiva de izquierdas, este episodio vuelve a demostrar que la corrupción no es solo un problema del pasado, sino una amenaza permanente cuando no se la combate de raíz. No basta con cambiar caras o discursos. Es necesario cambiar estructuras, culturas internas y formas de entender el poder. El PP nunca hizo ese trabajo de fondo porque habría supuesto cuestionar demasiadas complicidades internas. La derecha mediática ha sido un aliado fundamental en este proceso de amortiguación del escándalo. Ha contribuido a despolitizar las condenas, presentándolas como asuntos técnicos o judiciales sin impacto en el presente. Ha evitado conectar los puntos, ha fragmentado la información y ha relativizado la gravedad. Ese papel no es neutro, tiene consecuencias directas sobre la calidad del debate democrático. Mientras tanto, cada sentencia añade una capa más de desconfianza ciudadana. No solo hacia el PP, sino hacia el sistema en su conjunto. Porque cuando un partido acumula condenas y sigue aspirando a gobernar sin rendir cuentas claras, el mensaje implícito es devastador, que la corrupción no impide llegar al poder, solo lo complica un poco. Rufián fue incómodo precisamente porque rompía esa normalización. Porque insistía en que no se podía tratar la corrupción como una molestia del pasado, sino como un problema político vigente. Su aviso no era una consigna electoral, era una advertencia democrática. Y como suele ocurrir con las advertencias incómodas, fue ignorada hasta que los hechos la hicieron imposible de negar. El PP se encuentra ahora ante una disyuntiva que lleva años posponiendo. Puede seguir apelando al olvido, al cansancio y a la fragmentación de responsabilidades, o puede afrontar de una vez una revisión profunda de su historia reciente. Lo primero es más cómodo a corto plazo, lo segundo es más honesto a largo plazo. Hasta ahora, siempre ha elegido lo primero. Esta sentencia vuelve a colocar esa decisión sobre la mesa. No como un debate académico, sino como una exigencia política concreta. Porque cada vez que se intenta minimizar una condena, se refuerza la percepción de que el partido no ha aprendido nada. Y esa percepción tiene efectos electorales, institucionales y democráticos. Esta segunda parte del guión profundiza en esa gestión fallida de la corrupción. En cómo el PP convirtió un problema estructural en una suma de anécdotas, y en cómo esa estrategia ha terminado volviéndose en su contra. La justicia avanza más despacio que la política, pero cuando llega, deja poco margen para el autoengaño. En la siguiente parte analizaremos el impacto de esta sentencia en el presente político, cómo afecta la credibilidad del PP como alternativa de gobierno y por qué este nuevo golpe judicial vuelve a reabrir un debate que muchos creían cerrado a la fuerza. El impacto de esta nueva sentencia no se limita al pasado ni a los responsables directos condenados. Su verdadera fuerza política está en cómo irrumpe en el presente y en cómo condiciona el futuro inmediato del Partido Popular. Cada vez que la Audiencia Nacional dicta una resolución de este calibre, no solo se cierran causas judiciales, se reabre un debate que el PP intenta clausurar una y otra vez sin éxito, el de su credibilidad como fuerza que aspira a gobernar el país. La condena de 5 alcaldes vuelve a colocar al partido ante una contradicción central. Por un lado, se presenta como garante de la legalidad, del orden institucional y de la buena gestión. Por otro, arrastra una trayectoria judicial que desmonta ese relato cada pocos meses. No es una contradicción menor ni superficial, es estructural. Porque la confianza política no se construye solo con discursos, sino con coherencia entre lo que se dice y lo que se ha hecho. El PP insiste en que estos casos no representan a la organización actual, que se trata de hechos antiguos y de personas concretas que ya no están en primera línea. Pero esa defensa ignora algo fundamental: las consecuencias políticas no prescriben al mismo ritmo que las penales. La memoria democrática funciona de otra manera. Cada nueva sentencia reactiva las anteriores y refuerza la percepción de continuidad, no de ruptura. Aquí es donde la figura de Gabriel Rufián vuelve a aparecer con fuerza. Su aviso de hace años no apuntaba a un momento concreto, sino a una dinámica persistente. Señalaba que mientras no hubiera una asunción real de responsabilidades y una ruptura clara con determinadas prácticas, la corrupción seguiría persiguiendo al PP como una sombra permanente. La sentencia actual no hace sino confirmar esa advertencia. Desde una perspectiva de izquierdas, este episodio pone de manifiesto un problema más amplio del sistema político español: la dificultad de exigir responsabilidades colectivas. Las condenas individuales son necesarias, pero insuficientes si no van acompañadas de una reflexión política profunda.
Cuando un partido acumula decenas de condenas a lo largo del tiempo y sigue presentándose como alternativa sin ofrecer una explicación convincente, el sistema entero se resiente. El impacto electoral de estas sentencias no siempre es inmediato, pero es acumulativo. Cada golpe judicial añade una capa más de desconfianza, especialmente entre sectores moderados que valoran la estabilidad y la honestidad institucional. El PP puede movilizar a su base más fiel, pero le cuesta mucho más ampliar su apoyo cuando su pasado judicial vuelve una y otra vez al centro del debate público. La estrategia de minimizar el daño confiando en el desgaste del tema tiene un recorrido cada vez más corto. La sociedad es hoy más consciente, más informada y menos paciente con los relatos que piden olvidar sin explicar. El cansancio social con la corrupción no se traduce necesariamente en indulgencia, muchas veces se traduce en rechazo silencioso y en pérdida de credibilidad. La derecha mediática intenta contrarrestar este efecto desviando el foco hacia otros asuntos o equiparando la corrupción del PP con la de otros partidos. Esa equiparación, además de simplista, resulta profundamente engañosa. No todas las corrupciones son iguales ni tienen la misma dimensión estructural. En el caso del PP, hablamos de una sucesión prolongada de tramas, condenas y responsabilidades que afectan a distintos niveles de poder y que han sido avaladas reiteradamente por los tribunales. La sentencia contra estos 5 alcaldes vuelve a recordar algo que incomoda mucho a determinados sectores, que la corrupción del PP no fue un accidente ni una excepción, sino un fenómeno que se repitió allí donde se daban determinadas condiciones de poder sin control suficiente. Ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas se convirtieron en espacios especialmente vulnerables a estas prácticas, y el partido nunca quiso revisar a fondo ese modelo de control territorial. Rufián lo expresó con crudeza en su momento y fue acusado de exagerar. Hoy, la justicia confirma que la exageración estaba en quienes negaban el problema, no en quienes lo señalaban. Esa inversión del relato es uno de los elementos más dañinos para la credibilidad del PP porque demuestra que durante años se prefirió atacar al mensajero antes que afrontar el mensaje. Desde una mirada progresista, este momento también obliga a reflexionar sobre el papel de la oposición y del gobierno frente a la corrupción. No basta con señalar al PP cuando hay condenas, es necesario construir un marco político que refuerce los mecanismos de prevención, control y transparencia. Pero esa tarea se vuelve mucho más difícil cuando una de las principales fuerzas del sistema arrastra una historia de resistencia activa a esos controles. El PP intenta ahora proyectar una imagen de normalidad institucional, como si estas sentencias fueran simples accidentes del pasado que no merecen mayor atención. Pero esa normalidad es frágil. Se sostiene solo mientras no se conecten los puntos. Y cada sentencia es un punto más que se suma a un dibujo cada vez más claro. La credibilidad política no se destruye de golpe, se erosiona poco a poco. Y esa erosión es exactamente lo que provocan este tipo de resoluciones judiciales. No generan un terremoto inmediato, pero sí un desgaste constante que condiciona la percepción pública. El PP puede seguir aspirando al poder, pero lo hace con una carga que no logra sacudirse porque nunca quiso afrontarla de frente. Esta sentencia también tiene un efecto simbólico muy potente. Envía el mensaje de que la justicia, aunque lenta, acaba llegando. Y ese mensaje refuerza la idea de que las advertencias políticas, cuando se sostienen en hechos, no son ruido, son anticipación. Rufián no inventó nada, simplemente puso palabras a una realidad que tardó años en confirmarse judicialmente. El problema es que cuando la confirmación llega tan tarde, el daño democrático ya está hecho. La confianza ciudadana ya se ha resentido, el cinismo ya se ha instalado y la sensación de impunidad ha calado durante demasiado tiempo. Cada nueva condena reabre esa herida y recuerda que no hubo voluntad política suficiente para cerrarla antes. Esta tercera parte del guión se centra precisamente en ese impacto presente. En cómo la sentencia no mira solo hacia atrás, sino que condiciona el hoy y el mañana del PP, en cómo la falta de asunción de responsabilidades convierte cada nuevo fallo judicial en un lastre político difícil de gestionar. Y en cómo las advertencias ignoradas vuelven siempre con más fuerza cuando se confirman en los tribunales. En la parte final abordaremos qué consecuencias más profundas tiene este tipo de sentencias para la calidad democrática, qué lecciones se extraen de este ciclo repetido de corrupción y negación, y porque el verdadero problema no es solo quien fue condenado, sino quien permitió que todo esto ocurriera durante tanto tiempo. Llegados a este punto, la condena de 5 alcaldes del Partido Popular por corrupción deja de ser un hecho judicial aislado para convertirse en un síntoma político imposible de ignorar. No solo por lo que dice la sentencia, sino por todo lo que revela sobre una forma de entender el poder que nunca fue corregida a tiempo. La Audiencia Nacional no emite juicios morales ni análisis políticos,
pero sus resoluciones tienen consecuencias que van mucho más allá de lo penal. Señalan fallos sistémicos que afectan directamente a la calidad democrática. El problema de fondo no es que existan personas corruptas. Eso ocurre en todos los países y en todos los sistemas. El problema real es que ocurre cuando esas personas encuentran un entorno político que no las frena, que las protege o que mira hacia otro lado mientras ejercen el poder. En el caso del PP, la reiteración de condenas demuestra que durante demasiado tiempo existió una tolerancia implícita hacia prácticas que jamás debieron normalizarse. Cada nueva sentencia vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que sigue sin respuesta convincente. ¿Por qué un partido que acumuló tantos avisos judiciales no actuó antes? Porque las alertas internas y externas fueron sistemáticamente desoídas. Porque se prefirió la defensa corporativa a la depuración de responsabilidades. Estas preguntas no buscan revancha, buscan explicaciones democráticas. Y la ausencia de esas explicaciones es lo que convierte cada condena en un problema político actual, no pasado. Las advertencias de Gabriel Rufián resuenan hoy con más fuerza precisamente porque fueron ignoradas cuando podían haber servido para corregir el rumbo. No se trataba de señalar culpables penales, sino de alertar sobre una cultura política peligrosa. Una cultura que concebía las instituciones como espacios de poder antes que como herramientas al servicio del interés general. Esa cultura no se desmonta sola, necesita voluntad política explícita. Y esa voluntad nunca apareció. El PP ha intentado cerrar este capítulo apelando constantemente al cansancio social. A la idea de que la ciudadanía quiere pasar página y mirar al futuro. Pero no se puede pedir olvido cuando no ha habido memoria honesta. No se puede pedir confianza cuando no ha habido rendición de cuentas real. El futuro no se construye negando el pasado, se construye aprendiendo de él. Y ese aprendizaje sigue pendiente. Desde una perspectiva de izquierdas, este caso vuelve a demostrar que la lucha contra la corrupción no puede limitarse a esperar sentencias. Necesita acción política preventiva, controles efectivos y una cultura institucional que entienda la ética pública como un pilar irrenunciable. Cuando esa cultura falla, la corrupción encuentra espacio para crecer. Y cuando crece, el daño no se limita a los recursos robados, se extiende a la confianza colectiva. La reacción defensiva del PP ante esta sentencia confirma, una vez más, que no se ha producido un cambio profundo. Se insiste en la excepcionalidad, se evita el análisis estructural y se rehúye cualquier reflexión sobre responsabilidades políticas colectivas. Esa actitud puede servir para contener el impacto inmediato, pero a largo plazo agrava el problema. Porque cada nueva condena vuelve a reabrir el debate con más fuerza. La derecha mediática contribuye a este bloqueo cuando trata estas sentencias como sucesos aislados o las relega a un segundo plano informativo. Esa minimización no protege al sistema, lo debilita. Porque transmite la idea de que hay corrupciones tolerables y corrupciones intolerables según quien las cometa. Y esa percepción es profundamente corrosiva para la democracia. La ciudadanía no es ajena a este juego. Puede que no siga cada proceso judicial en detalle, pero reconoce los patrones. Reconoce cuando un partido acumula escándalos sin asumir responsabilidades. Reconoce cuando se pide olvido en lugar de explicaciones. Y reconoce cuando se utiliza la justicia solo cuando conviene al propio relato. Esa percepción genera desafección, cinismo y una peligrosa normalización del abuso de poder. El verdadero daño de la corrupción no se mide solo en millones desviados, se mide en la pérdida de fe en las instituciones. Cuando la gente siente que las reglas no son iguales para todos, la democracia se resiente. Y cuando esa sensación se prolonga durante años, el terreno queda abonado para discursos autoritarios que prometen soluciones simples a problemas complejos. Por eso, esta sentencia no debería leerse solo como un castigo a 5 alcaldes, sino como una advertencia al sistema político en su conjunto. Una advertencia sobre lo que ocurre cuando se tolera demasiado, cuando se normaliza lo inaceptable y cuando se confía en que el tiempo lo arreglará todo. El tiempo no arregla nada si no hay voluntad de cambio. Desde la izquierda, la exigencia es clara. No basta con que la justicia actúe, es imprescindible que la política haga su parte. Que se establezcan mecanismos reales de control, que se refuercen las instituciones fiscalizadoras y que se asuma que la corrupción no es una mancha pasajera, sino un problema que exige respuestas estructurales. El PP tiene ante sí una elección que lleva años posponiendo. Seguir pidiendo olvido y minimizando cada condena, o afrontar de una vez una revisión profunda de su historia reciente. Esa revisión no es un castigo, es una condición mínima para recuperar credibilidad. Mientras no se produzca, cada nueva sentencia seguirá teniendo un efecto devastador,
porque confirmará que nada ha cambiado realmente. Las palabras de Rufián no fueron una profecía, fueron una advertencia democrática. Y como tantas advertencias, solo se toman en serio cuando ya es tarde. La justicia ha hablado, una vez más. Ahora la pregunta es si la política está dispuesta a escuchar. Este cierre no busca señalar vencedores ni derrotados, sino subrayar una realidad incómoda. La corrupción no desaparece por cansancio social ni por cambios de liderazgo cosméticos. Desaparece cuando se enfrenta con valentía, con transparencia y con responsabilidad colectiva. Todo lo demás es posponer el problema hasta que vuelva a estallar. La condena de estos 5 alcaldes no cierra un capítulo, lo reabre. Reabre el debate sobre cómo se ejerció el poder, sobre quién lo permitió y sobre qué lecciones se han aprendido realmente. Ignorar ese debate es repetir los errores del pasado. Afrontarlo es la única forma de que no vuelva a escribirse la misma historia. Y mientras no se haga, cada sentencia seguirá siendo un recordatorio incómodo de que hubo avisos, hubo denuncias y hubo tiempo para actuar. El hecho de que no se hiciera es, en sí mismo, una responsabilidad política que sigue pendiente.